Muy bien. Para iniciar la clase de hoy, iniciando, gracias a Dios, mi práctica con ustedes, quiero compartir aquí primero una imagen que de verdad tenemos que tener en cuenta. Se observa, listo. Dice, a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti misma o bien a ti mismo. En pocas palabras, nosotros nos superamos a nosotros mismos cada día, como personas, como profesionales, pero esto no lo hacemos sin la ayuda del que está allá arriba, ¿verdad? La ayuda de Dios. Porque sin Él no estaríamos aquí, no podríamos respirar. Imagínense un solo instante que nos quiten la respiración, nos morimos. Hasta allí llega nuestra vida. Pero con la ayuda de Dios nosotros nos superamos cada día como personas y como profesionales. Y algo que yo estoy realizando y que ustedes están realizando en el día de hoy, en este año, iniciando su colegio, están iniciando esta etapa, que realmente se va muy breve. Hoy nosotros vamos a iniciar con el tema Introducción al álgebra. Sí. Profe, ¿Sí, profe? eh, a ellos también les pide que activen la camerita un poquito para que tome la Ay, captura. sí, verdad. Gracias, profe, por recordarme. A Listo, profe. todos para que Yo puedan también voy a activar encender mi cámara un poquitito. su cámara para tener Un poquitito algo que nada nos... más. Ajá. Sí, un segundito, nada más un segundito para tomar la foto o un captura. Aquí dice el profe, una selfie electrónica, que son las evidencias pues que yo voy a tener como estoy ahora realizando mi práctica para la profesora, porque a mí también me evalúan. Yo lo voy a evaluar a ustedes, pero a mí me van a evaluar también. Entonces, quiero la evidencia y me pueden hacer ese favor y le agradezco que enciendan las cámaras un segundito, solo un segundito para tomar una foto. Si me cooperan los que pueden aquí. Gracias. A ver, no sé si Julie, así, Jason. Ah, Jason es Jaylin. Sí, Ah, Jaylin. Jaylin, sí. Y ahí de repente que salga nada más el rostro para la selfie. De Sí, repente no pueden que sí, no sí. tengan el uniforme, pero que salga el rostro por lo menos arribita y la cara, la carita. Sí, sí, se los Es agradezco. rapidito ahí. Carlos, a ver si Elías puede. Y acá sí, Julie, así. Julie. Julie Becker, correcto. Gracias, Wilmer. A ver, La, me dicen cuando todos están preparados para aquí tomar, si encienden sus cámaras, por favor. Solo un momento. Eso, Carlos. Ahí un poquitito nada más esta Gracias, Carlos. selfie. Gracias. A ver, ahí. Elías, no se preocupe. Solo ahí que se vea un poco el rostro es bastante. Voy a tomarlo pues entonces. Sí, Hace falta algunos, pero dele, profe, dele. listo. Ya, preparado. Listo, Gracias. chicos. Vamos a guardarlo.
Listo, ahora sí vamos a presentar la clase de hoy. Iniciamos con introducción al álgebra. Aquí está mi nombre, Arlene Mojica. Como objetivo, le presentamos el objetivo principal de lo que es introducción al álgebra, que es definir los conceptos básicos del álgebra, conceptos que necesitamos conocer para la resolución de cada una de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Definir los conceptos básicos del álgebra, reconocer los elementos de un término algebraico, clasificar los términos algebraicos según sus características, o traducir pues del lenguaje común a expresiones algebraicas y viceversa. Es el álgebra. El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acordes a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y extensión de la aritmética. Aritmética que ya anteriormente han visto, ¿verdad? Los números enteros, los números naturales, los números racionales, todas las clases de operaciones con esas cantidades. Ahora nosotros vamos a ver esas letras, esos números, esas cantidades acompañadas por letras. Término algebraico. Hablamos de un término algebraico cuando tenemos una expresión, una cantidad, un coeficiente con una variable. A todo término algebraico se le denomina monomio, y consta de coeficientes, variables y exponentes. Anteriormente ustedes veían los números, ¿verdad? 3 menos 28, fracciones, 3 cuartos, todos estos números. Ahora lo vamos a acompañar por letras. Esas letras la vamos a conocer por variables. Cuando yo les menciono, bueno, la variable de este valor, le estoy hablando de letras, variables. Los exponentes son aquellos que acompañan a nuestras variables. Por ejemplo, voy a utilizar aquí el 3/5. X, Y, M. Y esa M tiene un exponente 3. Coeficiente, exponente y variables. ¿Quién es el coeficiente? Mi coeficiente o constante son los números. Cualquier número, puede ser cualquier número y cualquier letra acompañando a ese valor. Ese coeficiente en este ejemplo sería 3/5. 3/5 aquí, ese es el número, la cantidad, la constante. Variables o variables, ¿a qué se refieren? En este caso tenemos variables, tenemos a X, Y y M. Los exponentes, ¿de quiénes? ¿De quiénes serían los exponentes? De las letras. La X, a pesar de no escribir el número, que sería el 1, él va a tener exponente de 1. Cuando no se escribe, entendemos que tendría exponente 1. Y también tiene un exponente 1. Y M tiene exponente 3. Como yo le digo a algunos chicos en mis clases anteriores, el número pequeño, ese número pequeño que está ahí arriba, ese número es el que se llama exponente. La variables. Y el coeficiente, el número entero, el número racional o el número natural que acompaña a mis letras. A ver, voy aquí a preguntar. Carlos, si yo menciono aquí, por ejemplo, el 10x, ¿quién sería el coeficiente allí? Carlos o tal vez Jaylin, ¿verdad? Jaylin es la que... O tal vez Julie.
Se pueden equivocar, no tengan pena, ustedes pueden responderme. Sé que es nuevo, están El 10. el 10. Muy bien, Elías. ¿Cuál sería la variable? X. La X. Excelente. Entonces, los números lo vamos a conocer como coeficientes o constantes. Y las letras que van a acompañar a esos números para que se llame término algebraico, pero si no tienes aquí, son las variables. Buenas tardes, para lo que veo que se están añadiendo. Estamos hablando sobre la introducción al álgebra. Estos términos algebraicos yo los puedo definir de acuerdo a la información que yo tengo aquí. Por ejemplo, en la primera columna, observen aquí, estamos hablando de un término racional entero. Es entero cuando no hay letras en el denominador. Cuando dicen denominador, ¿a qué se refieren? Cuando tengo una fracción es que yo puedo encontrar denominador y numerador. ¿Cuál es el denominador? ¿El número de arriba o el número de abajo? El de abajo. El de abajo. El denominador es el número de abajo. En este caso estamos hablando, por ejemplo, en esta fracción, el 2. ¿Qué dice? Que no hay letras en el denominador. No hay letras en el denominador. Observamos aquí, en el denominador tiene 2, no hay letras. ¿Hay letras dónde? ¿Cómo se llaman esos valores cuando están arriba en una fracción? ¿Numerador o denominador? Numerador. En el numerador. Tenemos variables en el numerador. En el caso de 45xy, es un entero o un número natural, ¿verdad? Un número natural es positivo. XY. Él no tiene letra en el denominador porque si yo quiero escribir este 45 como una fracción, en el denominador tendría número ¿qué? ¿Qué número? Si yo quiero transformar 45 en una fracción. Si yo quiero convertir un entero a una fracción, entonces esto es como si tuviera un 1 acá abajo y no va a tener letras. Entonces, todo término racional entero donde no hay letras en el denominador, pues son estos casos, estos ejemplos. Un entero, un natural, con las letras o las variables. Y en una fracción, las variables están en el numerador. Contrario a la segunda columna, cuando hablan de fraccionario, allí sí tenemos letras en el denominador. Pero observamos, en el numerador y en el denominador hay letras. La diferencia es que a este ejemplo anterior solo había números en el denominador. Acá hay letras. Yo puedo tener también números. Yo puedo obtener aquí, digamos, 3. Pero tengo una variable y y una variable m. Son fraccionarios porque tienen letras en el denominador. Irracional. Bueno, aquellos irracionales son que tienen una raíz, en este caso una raíz cuadrada, y dentro de esa raíz hay una variable. En este caso la x. La m y la n están fuera de esa raíz, pero dentro hay una variable. Cuando no tienen letras, por ejemplo 45 y 2/5, nos referimos al término independiente, que lo podemos tener en diferentes ejemplos que vamos a ver después. Es el término independiente, él es solito, él sí no le gusta tener a nadie al lado, ninguna letra al lado. 45. Entonces, si yo menciono, por ejemplo, si yo le agrego aquí una y, vamos a decir que en el denominador, imagínense que aquí debajo de 45, no sé si me siguen aquí, debajo de ese 45, hay una y. ¿Qué tipo sería? Primera, segunda o tercera columna. Ya no sería independiente porque si tienen letras, ya no es independiente. O digamos que yo le agrego aquí mismo, vamos a ponerle una M.
una M. ¿De qué tipo hablaríamos de este término algebraico? Primera columna, entero, segunda columna, fraccionario, o la tercera columna, irracional. Si digo que Sería es 40, entero. entero, muy bien. Perfecto, vamos aquí definiéndolo. A ver. Un momento que se... Bien. Hablamos, ok, expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números. Letras, variables, números. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban los números en estos casos? Hablándolo en el término matemático. ¿Cómo se llamarían los números? Oh, quiere llover. Constantes o coeficientes. Recuerden esos nombres. Constantes o coeficientes. Cuando hablamos de los números en el caso del álgebra. ¿Cómo vamos a separar estas expresiones algebraicas? Bueno, con signos de operaciones matemáticas. Suma o un signo de más o un signo de menos. De esa manera, entonces vamos a separarlo y ellos se van a clasificar de la siguiente manera. Yo no sé si habían escuchado la palabra, por ejemplo, binomio, trinomio, polinomio. ¿Alguno había escuchado antes eso? No. ¿No habían escuchado eso? No. Bueno, nosotros hablamos de monomio cuando yo me refiero a un término algebraico, un solo término. Por ejemplo, tengo aquí 3xy al cubo. Yo no digo que este tiene tres términos, yo no digo que el 3 es uno, que la x es otra y que la y es otra, no. Yo separo los términos si hay un signo de más, como en el siguiente ejemplo, o un signo de menos. El primero, observamos, no hay signo positivo, no hay signo negativo que esté sumando a otro valor, a otro término. Por eso se llama monomio cuando está expresado aquí un solo término. Dos términos, hablamos de 2x, un término, hay un signo de más. Ese signo de más es el que separa de otro término, que sería el 4m al cuadrado. Tenemos 1 y 2. Dos términos. ¿Quién los separa? Un signo de más o un signo de menos, puede ser. Y se llama entonces binomio. La palabra bi, de dos, binomio. 6x, hay un menos, aquí 5y más 7. 6x, y, según dos términos más, y 7, hay un tercer término, que es un término independiente, pero es un tercer término. Son 3. ¿Cómo se llama? Entonces lo relacionamos. Recuerden, 3 trinomio. Binomio, 2. Bi, a 2. Cuando ya tenemos en exceso 4 o más términos, aquí está 1, 2, 3 y 4. 4 o más términos se van a llamar polinomio. Vamos a ver, una preguntita aquí si repaso. A ver. Sí, ya cambié la página. Si yo digo, por ejemplo, son dos términos, ¿cómo se llamaría? A ver qué información se les quedó ahorita. Binomio. Muy bien. Si yo digo que solo hay un término, Binomio. uno solo. Uno. ¿Cómo se llamaría? ¿Alguien recuerda? Suena como a un animal.
Al inicio suena como si fuera un animal. Se dicen que siempre en la ciencia, pues dicen que nosotros nos originamos de ellos. Monomio. El monomio, muy bien. Si yo digo que hay 6 términos, ¿cómo se llamaría? Polinomio. Un polinomio, perfecto. ¿Y cuál nos haría falta? Si yo digo que es un trinomio, ¿cuántos términos tiene? 3. 3, muy bien. Bien. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se separan esos términos? ¿Qué nos van a Por separar? más o menos. El más y el menos. Un signo de más, un signo de menos. Bien, avanzando. Hoy estamos en esta parte de la teoría. En la próxima clase vamos a ver un poco más de ejemplos específicos en el tablero y donde le voy a preguntar. El lenguaje algebraico, ya vimos que es un término algebraico cuando hablamos de un número y está acompañado por una variable, es decir, constante más variable. Hemos visto cómo se clasifican monomio, binomio, trinomios y polinomios, que se separan por signos, letras, aquí más, menos. ¿Qué vamos a ver también del lenguaje algebraico? ¿Qué se refiere a eso? Bueno, pues el lenguaje común que nosotros podemos utilizar o que normalmente utilizamos, lo podemos llevar a expresar al lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, como dice aquí en la teoría, expresa información mediante números, letras y signos. Algunas frases de uso común se pueden representar mediante este lenguaje. ¿Cómo mostramos aquí en continuación? Aquí hay una serie de ejemplos. El doble de un número. Aquí tenemos que hablar el doble, el triple, podemos encontrar mitad, podemos encontrar cuando dicen cuadrado, cuando dicen cubo. Todo eso yo lo puedo llevar a expresar en el lenguaje común o viceversa, pues al lenguaje algebraico. Observen aquí el doble de un número. Ese número no es que nosotros vamos a escribir que el número es 7 o el número es 5 o el número es 10, no. Nosotros vamos a utilizar, como es en el lenguaje algebraico, una letra cualquiera. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, M o N, e incluso A. Son letras del abecedario. ¿En qué forma? Minúscula. Que vamos a utilizar para representar un número. X puede ser cualquier valor. Por el momento a nosotros no nos interesa saber qué valor representa X. Nos interesa llevarlo del lenguaje común al lenguaje algebraico o viceversa. Cuando dicen el doble, hablamos de que se está multiplicando. ¿Por qué? Por un número. Ese número yo lo voy a llamar X. O bien le podría haber puesto M. El doble de un número es 2 por el doble, 2 de un número. Estamos hablando de X. El triple de un número. 3, ya cambiamos, ya no es el doble, es el triple. 3, un número tal, Y. Observen que se utilizó otra letra, Y. El triple de un número. Por ejemplo, si yo digo el cuádruple o el quíntuple, ¿de qué números estaríamos hablando? El quíntuple de un número. ¿Alguien tiene idea? En el lenguaje algebraico, ¿de qué número se trataría? El quíntuple. Si aquí el doble era 2, el triple era 3, el quíntuple. 5. 5, muy bien. El quíntuple de un número, 5Y, por ejemplo, o 5M. Estamos viendo esa parte, el doble, triple, esa parte, eso lo vamos a escuchar bastante. La mitad de un número. Y observen que aquí hay una fracción, M entre 2. M, el numerador, y 2 el denominador. ¿Por qué ustedes creen que 2 está en el denominador? Dice la mitad de un número. ¿Por qué ustedes creen que sería la mitad de un número? ¿Por qué ponemos 2? Vamos a decir, por ejemplo,
No es cierto, pero digamos que tenemos una pizza entera y yo la voy a dividir, pues yo la voy a compartir con algunos de ustedes y yo me voy a comer la mitad. ¿En cuántas partes entonces estoy diciendo que lo voy a dividir? No solamente con uno de ustedes y yo me voy a comer la otra parte, la otra mitad. Aunque no es cierto, yo no me como la mitad de una pizza. ¿En cuántas partes estamos dividiendo esa pizza? 2. En 2. Por eso aquí, cuando yo escribo en el lenguaje algebraico, escribo 2 en el denominador, porque yo estoy hablando de la mitad de un número. Recuerden que no interesa saber ahorita mismo, no interesa saber qué número es m. No importa. M es cualquier número, pero se sabe que es la mitad de ese número. Por eso entonces en el denominador se coloca el 2. Pero vamos a cambiarlo un poco. 1/3 de un número. 1/3. En el denominador hay 3. ¿En cuántas partes se está dividiendo ahora la pizza? ¿En cuántas partes ahora dividimos la pizza? 1/3 de un número. Aquí está escrito X sobre 3. ¿En cuántas partes lo dividimos? Ahora vamos a darle uno al profesor Sergio. Ajá. A uno para un estudiante, uno para el profesor Sergio, uno para mí. Bueno, no, 2 para ustedes y uno para el profesor Sergio. En 3 partes. Por eso, Estoy a dieta, profe. Pura agua nada más. El profe está a dieta. Es más para ustedes, ¿bien? Ya la camisa no me cierra ahí los botoncitos. 1/3, entonces. Por eso el 3, pero no es al revés. Observen que no escribimos el 3 arriba y el número abajo, porque ya estaríamos hablando de otra forma diferente. Mitad, tercio, ellos van a ir en el denominador de ese número. Por ejemplo, es como que yo buscara en la mitad, digo que 10. ¿La mitad de 10 cuánto es? O 10 entre 2. A 5. Es como que yo dijera esto aquí. Nada más que no lo vamos a expresar por números, sino por una letra. Un número cualquiera, que va a ser la mitad de ese número. 1/3 de un número cualquiera. Entonces, 3. Un número aumentado en 5. Esta palabra también la utilizamos mucho. Aumentado. Aumentado y disminuido. Aumentado. ¿A qué le suena que es cuando dicen aumentado? Más. Un número aumentado, así que un número, aquí está, ese número es X, que no sabemos cuál es, aumentado más, y aquí la información en el lenguaje común sí nos los expresan claramente, en 5 unidades. Así que solo nos queda agregar el 5. No quiere decir que porque estamos llevando el lenguaje hebraico no vamos a utilizar números por allí, no. Un medio de un número disminuido en 3 unidades. Un medio, mitad. Ellos son por igual, mitad, medio. Un medio de un número disminuido en 3 unidades. O sea, un medio, aquí estamos, como las fracciones, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Todo eso. Hay que reconocer. Para esto hay que reconocer cómo nosotros llamamos los números o tal vez cómo se expresan. Recordar cosas así, por ejemplo, el cuadrado, el cubo, el triple, el doble, para saber entonces cómo lo voy a llevar al lenguaje algebraico. Un medio de un número. Y, aquí está el 2, en el denominador, un medio, como de ese número disminuido. Ahora hablamos de disminuir. Hablamos de, ¿qué sería? En otro sumábamos, ahora vamos a lo opuesto de sumar. Restar. De restar. ¿Cuántas? 3 unidades. Sencillo, ¿verdad? ¿O no? No se preocupen, la otra semana nosotros afianzamos mucho mejor todo.
Ahora tenemos otro problema. Ahora me dicen cuadrado, me dicen raíz cuadrada, mitad de la suma. Ahora se está aumentando aquí la información. El cuadrado de un número. Cuadrado, eso nos dice exponente. ¿De cuánto? De 2. ¿De quién? De ese número X. Disminuido en 10. Resta menos 10. El cuadrado, por ejemplo, como que yo diga el cubo. Aquí hay uno del cubo, aquí hay, por ejemplo, el cubo de un número y aquí expresamos de quién, Y. El cuadrado, el cubo, todo esto están hablando de potencias, números elevados con un exponente. Cuadrado, hablamos de 2. Al cubo hablamos de 3. Y podemos ir llevándolo a diferentes exponentes, ya si diríamos que a la sexta. Pero ese cuadrado, pues x al cuadrado menos 10. Un medio de un número, volvemos al medio. Es 2, una fracción. Tenemos que relacionar inmediatamente allí que hablamos de una fracción. Un medio de un número X. Aquí, entre comillas, ya le expresan qué letra vamos a utilizar. Un medio de un número X. X. Sobre 2 más el cubo de un número Y. Cubo, recordemos que eso se relaciona con 3. Pero como exponente, no multiplicado, no dividido, no. Como exponente. Es igual, y aquí utilizamos es igual, igual. En matemáticamente, mis dos líneas, igual. Mis dos líneas horizontales, ¿verdad? Igual. Algo que ya utilizamos. A 12, igualado a 12. Todo esto, imagínense, es igualado a 12. ¿Cómo nosotros podemos llevar, por ejemplo, el lenguaje común al lenguaje algebraico? Leerlo tal vez por partes. Y ahí vamos completando. Ejemplo aquí, el cuadrado de un número. Me voy por partes, ¿ok? El cuadrado de un número, x al cuadrado. Me hace falta un poco más de teoría. Dice disminuido en 10. Entonces agregamos menos 10. Igualmente aquí, me voy por parte. Un medio de un número X. Pero tenemos que luego leerlo por completo y verificar. A ver si esto que dice aquí dice lo mismo de acá. Un medio de un número X. Aquí X medio. Más el cubo de un número. Entonces llega al cubo. Es igual a 12. Igual a 12 y vamos completando. Lo que escribimos en el lenguaje algebraico tienen que, si por ejemplo tapamos, digamos vamos a tapar toda esta parte de aquí. Cuando usted lo quiera llevar al lenguaje común, debe expresarlo igual. Lo puede ir a ver por partes. La primera fracción dice más, tenemos ya el cubo, que lo llevaría entonces igualmente hacia allá, igual a 12. La próxima clase le damos un poco más de énfasis aquí cuando lo vamos a llevar del lenguaje algebraico al común. La raíz cuadrada de un número. Raíz cuadrada. Aquí está la raíz cuadrada. Eso de cuadrado es porque este índice de esa raíz es 2. Es 4. La raíz cuadrada de ese número es igual a 4. La mitad de la suma de dos números distintos. Una pregunta, aquí yo tengo a X y tengo a Y. ¿Por qué tengo dos letras? Tengo X más Y. ¿Por qué X y Y? ¿Por qué no solo escribo X y X? ¿Por qué no escribo X más X? Porque cada una representa un número. Cada una representa un número y que es diferente. Por eso una Y, o podía ser una M y una N. Pero son dos diferentes, ¿verdad? Es diferente que yo diga la mitad de la suma de dos números iguales. Allí sí, ¿verdad? Si yo digo la mitad de la suma de dos números iguales, aquí sí puedo decir que es X y X, ¿verdad?
¿O no? Sí. A ver, ¿tienen alguna preguntita o están... Recuerdo que el profesor le escuchaba y decía, están chicha de piña todo esto. Está chicha de piña, está en cuchillo. ¿Pero cuchillo de pan o cuchillo de cuál? No se preocupe, nosotros vamos a ver esto un poco más con diferentes ejemplos detalladamente en el tablero. Pero quiero ver si tienen alguna pregunta de toda la información que se les ha expresado aquí. ¿Cuál les parece un poquito más difícil aquí o más complicado? ¿Qué les puede costar a ustedes a simple vista lo que han visto? Para mí ninguna, profe. Oh, qué bien, Elías. Ahí lo demás, Ninguna, Brittany, profe. no, Naidelin, ¿cómo es? Jaylin, ¿verdad? Naidelin, ¿no? Qué bueno, me gusta, porque sé que entonces están aprendiendo y estoy haciendo mi labor bien. Bueno, antes que se retiren, por favor, pueden escribir, porque sé que no todos estaban al inicio, pueden escribirme ahí en mensajería. Creo que pueden escribir directo ya, profesor. Sí, ahí en mensajes, cuando ellos Sí, escriben listo. correcto. Ajá, y Gracias, al ok, momento de Yuyela. finalizar, se descarga una lista automática con una grabación. Ok, gracias. A ver, se pueden ir retirando. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Yo, profe. Hasta luego. A ver, los demás. Ahí directo en mensajería para que se retiren. Ellos quieren seguir dando clase. A ver, profe, creo que ya puedes pausar la grabación. A ver, Brita.